Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para La Flojera It, Spectra Phantom, Emperor, Chloe Golden, Flucba, Jair Rivera, Maxi Martínez, Brandon Miño, Ángel, Alex, Ángel Gabriel, Daniel Lucero, Dark, El Papas 3000, Juan, Samir No, Priya Mateo. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 42. Okeanos 3. Jessie le dijo, sí. Hoy en día, Go se trata menos de quién es más fuerte y más de las emociones que lo rodean, incluso si todavía hay muchas hazañas grandes y fornidas, como poner patas arriba a un templo entero. Y Fate, aunque todavía alcanza los niveles de mierda de DBZ, sigue siendo en última instancia una franquicia en la que el piedra, papel o tijera táctico significa que el hijo de puta más fuerte que conozcas puede ser derribado con la cosa más tonta. Es decir, como la versión de Orleans de esta versión manejó al villano del arco. Death Battle en última instancia sería más para fines de entretenimiento y de improvisación en general aquí, y francamente deberíamos dejar de centrarnos en eso y, en su lugar, pensar travesuras en el barco. La parte táctica es más lo que estoy tratando de hacer con esto, es también la razón por la que Kratos no se curó instantáneamente de recibir un disparo en la rodilla de los piratas Yuri. No soy el mejor táctico, ni escribiendo ni en la mesa, mi ejército de fantasía era los condes vampiro, que jugué como un instrumento contundente, al menos Armaordes me hizo ser creativo con Menot, y 40k son marines del caos, que son marines espaciales, por lo que esa tirada de armadura de 3 hace un montón de trabajo pesado, pero quiero que las peleas y el combate en esto sean más que X es más fuerte que Y, X gana. Pero quiero que las heridas de pelea importen al menos un poco, y quiero escribir peleas que tengan al menos una pizca de astucia táctica en ellas. Espero al menos estar logrando eso un poco. No sé si lo estoy haciendo, pero agonizo bastante por cada pelea. Argo, el Vergín. Las paredes de su prisión aún resonaban con los sonidos de sus canciones marineras favoritas cuando la escotilla se abrió y la luz del sol se filtró en la oscuridad total que era su mundo, y sus captores descendieron. Antes de su hora de comer habitual. Un toque inusual. Sin embargo, no dejó de cantar. La pequeña comadreja rubia, con el pecho, como siempre, inflado con la importancia personal que surge de pensar que tenía todas las mejores cartas en la mano actual, estaba diciendo algo, o tratando de decirle algo. Ella simplemente siguió cantando, más fuerte. Su cuello hizo eso donde comenzó a ponerse rojo, y el rojo se deslizó hacia el resto de su cara, mientras se enojaba cada vez más mientras ella lo ignoraba deliberadamente, pasando de Lowland a Sehuella de Sailvoad Malarkey. Estaba en el coro de esa canción, y se preguntaba qué canción elegir a continuación, tal vez Vigil Relay, cuando una mano invisible se cerró alrededor de su cuello, y su encantadora voz de canto se cortó brutalmente. Mi Jason te estaba haciendo una pregunta. La mano que Medea estaba usando para lanzar el hechizo se movía, como si deseara que fuera esa mano, y no un hechizo, la que estuviera alrededor del cuello de Drake. Deberías ser respetuosa y escucharlo cuando habla. La mano comenzó a levantarla, hasta que estuvo de puntillas, la advertencia era obvia. Ella solo le sonrió a los dos. Si tenías una solicitud para una canción, todo lo que tenías que hacer era pedirla, dijo con voz entrecortada, su tono alegre, a pesar de la situación actual. Algo muy peligroso brilló en los ojos de la chica, y Jason rápidamente se movió para calmarla, colocando un brazo sobre sus hombros. Medea, cuidado. Todavía la necesitamos con vida, por ahora. Ella solo está tratando de provocarnos. Pero tú, no, ambos somos más inteligentes que eso, no. Por una fracción de segundo, no pensó que la chica lo escucharía. Debajo de la ira, había algo, pero desapareció antes de que Drake pudiera identificarlo, y la chica sonrió como una de las muchas chicas que Bombay tenía esperándolo en los puertos de toda Europa. Por supuesto, Lord Jason. Sin embargo, la mano invisible alrededor de su cuello no se aflojó ni un poco.
Pero la chica dio un paso atrás, dejando que Jason se pusiera frente a ella y la mirara de arriba a abajo. Como siempre, sus ojos podrían haber bajado en ciertas partes, pero nunca por mucho tiempo. La mirada lujuriosa era casi superficial. Cualesquiera que fueran los defectos que tuviera este hombrecito, parecía honestamente devoto de la chica a su lado, y ella, de él. Ahora que ya no tengo que preocuparme por eso, estoy aquí para ofrecerte una vez más la oportunidad de salir de este pequeño agujero deprimente. Sonrió, mostrando lo que probablemente pensó que era su mejor sonrisa de conquistador de mujeres, probablemente la que había usado con la chica que estaba a su lado. Solo dinos dónde está escondido lo que queda de tu pequeña banda, y podrás tener un lugar en mi barco, como uno de los argonautas. La mujer que navegó alrededor del mundo es sin duda una heroína lo suficientemente legendaria como para estar hombro con gente como Canis, los Dioscuros, Atlanta y el resto. Su sonrisa se ensanchó. Pero no Heracles. Él es el único lo suficientemente grande como para estar a mi lado. Jason no lo vio, Jason no podía verlo, con la chica parada detrás de él, pero Drake sí. El rostro de Medea se crispó ante esa declaración, y algo muy inquietante invadió sus ojos. Y también estaba dirigido directamente a Jason, o se comería su sombrero. Ignorante, el hombre siguió divagando. Bueno, ¿qué dices? ¿Tenemos un acuerdo? Ella se rió en su cara. ¿Es ese tu mejor discurso? A pesar de la constricción alrededor de su garganta, logró llenar la húmeda cámara con sus risas. Servir en este antiguo barco como un grumete glorificado. Fregar las cubiertas y hacer todo el trabajo pesado. Su risa se interrumpió. ¿Olvidaste con quién estás hablando? Soy el capitán Francis Drake, el mejor marinero que jamás haya pisado este mundo, el que derribó al sol mismo, quien envió a la armada invencible a Loquerí, como te dije, venció al mismísimo Poseidón, hace apenas unas semanas. Escupió a sus pies. Yo lidero, muchacho, y todos siguen mi estela. Incluso, o especialmente mocosos como tú. Lo que sea que hubiera planeado decir, se interrumpió cuando su voz se amordazó una vez más. Bien entonces, dijo Jason, por encima de su lucha por respirar. No quería tener que ponerme feo contigo, ya que eso no es propio de un héroe como el capitán de Largo, pero veamos qué te parecen las raciones a medias durante unos días. Tal vez el hambre y la sed te aflojen la lengua y te hagan reconsiderar mi generosa oferta. Se dio la vuelta y comenzó a caminar con paso firme. Medea, querida, suéltala, por favor. No tiene sentido que sigas ensuciándote las manos con una fulana como ella. Por una fracción de segundo, Drake sintió que sus pies dejaban el suelo. Pero luego la presión la liberó y fue arrojada bruscamente contra la pared. Medea se quedó mirando su cuerpo boca abajo durante un largo momento antes de darse la vuelta y seguir a Jason por la escalera. Sus pasos se alejaron, luego la escotilla se cerró de golpe y la dejó sola en el frío y la oscuridad. Con cautela, se levantó de la cubierta y se acomodó contra la pared. Maldita sea, TH. Date prisa. De lo contrario, tendría que irse aquí por su cuenta. Refugio Grupo Barba Negra N2. Alianza para acabar con el Camanía Refugio N2. Entonces, ¿cuál es nuestro primer paso? Todos seguían sacudiéndose el papel triturado. Romaní, que no había sido bañado con esas cosas molestas y pegajosas, pudo hacer la pregunta. Bueno, primero supongo que debería preguntar si hay algo que ustedes necesiten para ponerse al día, dijo Barba Negra, con la amplia sonrisa todavía en su rostro. Si vamos a hacer esto, probablemente solo vamos a tener una oportunidad. Y ya no tenemos el elemento sorpresa en absoluto. Ya desperdiciamos nuestra oportunidad de eliminarlos, y ellos sabían que ustedes venían. Y a pesar de que no comparten información sobre el resto de nuestro grupo, tengo que imaginar que también conocen nuestras capacidades. Kratos es formidable, sí, pero tampoco lo es todo. Él elmelló y seguía quitándose el papel de su largo cabello, murmurando ocasionalmente sobre algo llamado Gray. Una línea ley, dijo Da Vinci. La conexión con uno de ellos es primordial. Sin ella, no podemos reabastecernos en el campo ni cambiar a ninguno de los sirvientes que tenemos en espera en la base. Por muy útil que sea un señor de la torre del reloj,
Cualquiera de los sirvientes de Fujimaru sería mejor contra Hércules. Le dio a él mello y una sonrisa tímida. No es mi intención ofender, señor. No me tomo ninguna molestia, dijo el hombre. Soy muy consciente de mis deficiencias en una situación como esta, y tanto Kongmin como yo estamos de acuerdo. Tanto Chiron como el dúo de Readers lo harían mejor que yo. Barba Negra dejó escapar un largo suspiro. Las líneas ley son complicadas. Medea las tiene vigiladas a todas, así que en cuanto te conectes, lo sabrá. Hizo una mueca. Y también las ha estado invadiendo con grandes cantidades de esos demonios estrella de mar, así como otras cosas. Se mordió el labio inferior. No es imposible, pero atraerá la atención. Así que si hacemos esto, tendremos que entrar y salir como una puta barata, o de lo contrario se pondrá feo rápidamente. Se volvió hacia el mello y... Además, te escuché bien. Kongmin. ¿Estás compartiendo espacio mental con él o algo así? Al ver que el hombre asintió, los ojos de Barba Negra se iluminaron. Su voz se convirtió en un susurro conspirador. ¿Crees que puede conseguirme el autógrafo de Iko-chan? El rostro del señor de la torre del reloj se retorció de perplejidad y abrió la boca, solo para cerrarla y sus ojos adquirieron una mirada vacía. Después de un momento, parpadeó y volvió a concentrarse en él. Kongmin dice que si sobrevivimos esto y cumples con tu parte del trato, verá qué puede hacer. La expresión confusa todavía estaba allí, como si el mello y no pudiera entender bien lo que su otro yo estaba diciendo. El hombre vitoreó, mientras que todos los demás, incluido aquel a quien le había pedido el favor, se quedaron mirando con una absoluta falta de comprensión, o, en el caso de Fujimaru, una desesperación absoluta mientras su imagen de uno de sus ídolos de la infancia seguía resquebrajándose. Ese es un viento serio en mis velas, entonces. Hizo crujir los nudillos. Está bien, Operación Leiline. Creo que probablemente podamos pensar en algo más. ¿Qué más necesitas de nosotros para estar a toda máquina? Algunos aliados más no vendrían mal, dijo Da Vinci. Como dijiste, si vamos a quitarle vidas a Heracles, vamos a necesitar fantasmas nobles de rango A, o su equivalente. El Durandal de Héctor es todo lo que tienes que se ajusta al proyecto. Barba Negra asintió, concediendo el punto. Para nosotros, estamos un poco mejor abastecidos. Medusa, Quirón y Sakamoto con seguridad. La voz del hombre en cuestión habló desde fuera de la pantalla. Podría ser capaz de usar mis runas para aumentarlo lo suficiente como para quitarle una vida. Una liberación parcial fue suficiente para derrotar a los restos de ese berserker en Fuyuki, así que al menos es un poco prometedor. Pero sería una lástima para todos nosotros si gastara toda esa energía y él simplemente se riera de ello, especialmente porque vamos a tener que administrar nuestros nobles fantasmas muy cuidadosamente para esto. De acuerdo, dijo Da Vinci, asintiendo. Mach y los nobles fantasmas del señor son puramente defensivos por naturaleza, así que no son relevantes para esta discusión. Y luego está Avenger, sí, no tengo ni puta idea, dijo Avenger, encogiéndose de hombros. Mi Murder Arm funcionó bastante bien en esa Reality Marble, y cortó esa cosa en la que Lev se transformó en dos partes bastante bien, así que, tal vez... Otro encogimiento de hombros, mientras Barba Negra, que parecía como si la Navidad hubiera llegado temprano para él, articulaba Murder Arm. Me encantaría intentarlo, aunque solo fuera por eso. La cara de Da Vinci era una extraña mezcla entre estar de acuerdo con la mujer y mostrar irritación, probablemente debido a la implicación de que cualquiera de sus trabajos no fuera de rango X. Dejemos eso en el papel como último recurso. Dado lo que hemos repasado en nuestras sesiones sobre noble fantasmas, Kratos, ¿qué crees que tendría tu botín de guerra a la altura de un rango A? Kratos lo pensó. Solo había seguido parcialmente las explicaciones de la mujer sobre cuáles eran los criterios del sistema de clasificación que tenían los Noble Phantasms. Pero podía estar seguro de algunas cosas. Las espadas fueron forjadas por Hefesto e imbuidas con los fuegos primordiales. De todas las armas que llevo, son las más fuertes. Y las menos queridas, pero, como le había dicho a su hijo, incluso las cosas odiosas tienen su utilidad. El hacha de mi esposa, no estoy tan seguro.
Fue forjada por mortales, pero en mi mundo, fue hecho para poder enfrentarse a Mjolnir. Y esa cosa era la mayor arma de la mitología nórdica, dijo Fujimaru. Yo diría que probablemente tiene la potencia necesaria para hacer el trabajo. Estoy de acuerdo, dijo Da Vinci. Aunque no he tenido la oportunidad de inspeccionar realmente tu hacha, Kratos, es una obra fantástica y ciertamente no le falta potencia. Apoyo la opinión de Fujimaru en este punto. Pero la lanza no va a ser suficiente, intervino Q. Tómalo de alguien que llevó consigo la mejor lanza bajo el sol durante la mayor parte de su corta vida. Tu Draupnir es agradable y no está tan lejos de mi chica, pero está lo suficientemente lejos de ella como para que no crea que haga mucho más que hacerle cosquillas a ese monstruo. Un gruñido. La opinión de Q reflejaba en gran medida la suya. Por más que detestara hablar mal de la creación final de Brock, simplemente no tenía el peso del tiempo ni de los misterios acumulados por los que los magos de este mundo juraban tanto para elevarla de la misma manera que sus otras armas. Todavía era posible que fuera lo suficientemente poderosa, pero aquí había un riesgo considerable. Tendrían que matar a su medio hermano de este mundo de 12 formas diferentes. Porque incluso una de las formas elegidas de fallar los condenaría a todos. Porque encontrar 12 formas diferentes y únicas y poderosas de matar a un solo ser era bastante difícil. Era poco probable que tuvieran alguna de sobra, en caso de que una de sus armas no pasara la prueba. Podemos poner esa en la pila de tal vez con el hombre de mimbre de Q. Da Vinci frunció el ceño mientras pensaba. ¿Qué hay de tu explosión de maná, Kratos? ¿O el nuevo truco que aprendiste en la última singularidad? Yo, dio vueltas a la pregunta en su mente. No lo sé. La furia espartana, siempre había estado con él, era una parte tan suya como sus brazos o piernas. Pero era una herramienta como cualquier otra, aunque pensar en ella en los términos secos y académicos que Da Vinci había usado al describir los noble fantasmas, rangos A, B, X, C, anti-ejército, anti-unidad, anti-mundo, y la terminología había seguido y seguido, era francamente, muy extraño para él. Aún así, incluso Thor había estado emocionado e impresionado por ella, vislumbrando al dios de la guerra con el que había anhelado luchar cuando el rojo había surgido del cuerpo de Kratos. Mi explosión de maná, como lo llamas, puede ser capaz de hacerle daño. Pero no estoy seguro. Un gruñido. Estoy igualmente inseguro de mis otros poderes. Los poderes rúnicos que había reunido en el transcurso de 3 años eran más limitados en alcance y en poder que las habilidades que había dominado en Grecia. Y a menudo no lograban matar a simples Draugr, para colmo. Entonces, pondremos esos trucos de magia más pequeños que tienes y el ejército espartano en la pila de tal vez junto con un montón de otras cosas, dijo Da Vinci. En general, eso nos da 6 cosas que estamos seguros de que deberían poder acabar con una vida, y 5 más sobre las que somos menos optimistas. Ella miró alrededor de la habitación. ¿Eso les suena bien a todos? Una ronda de asentimientos. El noble fantasma de Asterios solo está atrapando gente en el laberinto, dijo Barba Negra. Es genial para ganar tiempo, pero no tanto para matar, desafortunadamente. Al menos no lo que buscamos matar. Euryale es la que realmente me desconcierta. Su flecha Lovelock debería haber funcionado. Es lo suficientemente divina como para que haya pasado por alto algunas de sus resistencias, pero no vendió esa cosa por completo cuando ella la disparó. Intentar influir mentalmente en un berserker puede ser un asunto difícil, dependiendo del nivel de mejora de la locura que tenga, dijo el Elmeyoi. Pero tienes razón, un espíritu divino, incluso uno tan débil como una de las hermanas gorgonas mayores, debería haber tenido más efecto. Nadie tiene mucho que decir al respecto. Problemas para mañana, dice Barba Negra, agitando la mano en el aire. No es como si ella fuera a ir a ninguna parte pronto, no hasta que su toro se recupere, de todos modos. Fujimaru hizo otra mueca de dolor. Pero en cuanto a los aliados, eso es algo que no hemos podido hacer mucho desde que perdimos. Entrecierra los ojos. Pero ha habido señales de que hay otros sirvientes acechando por estas aguas. Supongo que mi pequeña canción y baile de trabajar para Jason fue lo suficientemente eficaz como para asustarlos, por eso no los vimos ni un pelo. Y después, no quisimos arriesgarnos a movernos demasiado.
Hice que los piratas Yuri se agazaparan y los esperaran, con la esperanza de que su primer puerto de escala fuera Nassau. Se rió entre dientes. No es frecuente que tenga tanta suerte. Probablemente debería comprar algo de Dogecoin o algo así. Pero eso es algo que puedes tener en cuenta mientras intentas conseguir esa Leyline que necesitas. Tal como yo lo veo, tenemos 3 objetivos en este momento. Comenzó a contar los dedos. En primer lugar, consigue esa línea ley para que puedas reabastecerte de tecnología futura y rotar tus alineaciones. En segundo lugar, ve si podemos encontrar algunos refuerzos en las islas. Y en tercer lugar, localiza el artefacto por el que Jason quiere hacer el gran sacrificio. Le negamos eso y abrimos nuestras opciones. El hombre se enderezó en su silla y comenzó a gesticular. Si podemos destruirlo, eso arruina por completo su gran plan. Incluso si es bueno pensando con rapidez, eso lo pone de nuevo en el punto de partida. Lo era, honestamente, era una de sus mayores virtudes. Porque por muy mal que se desempeñe cuando tiene una ventaja, es el polo opuesto cuando todo se desmorona a su alrededor. Chiron sacudió la cabeza con exasperación. El chico brilló más cuando la adversidad lo obligó a hacerlo. Barbanegra frunció el ceño. Anotado. Significa que tenemos que eliminarlo rápido una vez que le quitemos la alfombra de debajo de sus pies, antes de que pueda darnos la vuelta. Pero en el caso de que no podamos destruir el artefacto que necesita, encontrarlo al menos nos permitirá decidir dónde y cuándo lucharemos contra él, y por él, me refiero a su mascota Berserker. Y eso puede significar mucho. Y hablando de eso, ¿qué Leyline estaban mirando? En un instante, Romani había llamado a un mapa y había hecho zoom en una isla más grande al norte. Esta de aquí. Era la más cercana a la isla en la que estaba Nassau. Como realmente no podíamos cargar un bote, estábamos considerando tener que hacer uno y luego remar hasta allí, así que elegimos la Leyline más cercana que pudimos encontrar. La isla grande, murmuró Barbanegra. Nunca puse un pie en ella, pero los piratas Yuri sí lo hicieron durante sus misiones de exploración, mientras yo jugaba con Drake. ¿Qué pueden decirnos ustedes dos sobre ella? Bueno, quiero decir, es grande, dijo Annie. Al ver que Barbanegra y Avenger ponían los ojos en blanco, se sonrojó. Quiere decir que hay muchos lugares para esconder cosas allí, dijo Mary. Es fácilmente la isla más grande de esta extraña cadena, pero está extrañamente vacía, a pesar de todo. No hay mucha vida salvaje allí, y lo que había era extrañamente cauteloso. Es como lo que solían decir los cazadores del pueblo en el que crecí cuando estaban en el bosque y todo se quedaba en silencio, añadió Annie. Los animales sienten que hay un gran depredador cerca y se esconden. Y esto fue antes de que esas estrellas de mar comenzaran a aparecer también. ¿Y no viste nada fuera de lo normal? Preguntó Da Vinci. 2 cabezas se sacudieron en respuesta a su pregunta. Podría ser un sirviente, o un fantasmal, o algo más. Realmente no hay suficientes datos para seguir. No hay escasez de cosas que podrían asustar a los animales de esa manera, y no todas son sobrenaturales, tampoco. Una Leyline no saludable también podría causar problemas, pero afortunadamente, esta no parece corrupta como las de Francia, dijo Romani. O Medea no puede hacer eso, o más probablemente, simplemente no lo está. Baldur necesitaba el Grial para hacer ese truco, agregó Q. El cual no tenía ninguno de los dos, hasta hace poco. Y sobre ese tema, deberíamos revisar el que sí tenemos acceso. Si eso resuelve este problema, sería un buen cambio de ritmo con respecto a las singularidades anteriores. Barbanegra se encogió de hombros y empujó la copa dorada sobre la mesa. Maldición. Pero en mi experiencia, mi vida nunca es tan fácil. Match recogió con cuidado el Grial, parecía que estaba tratando de tocar lo menos posible de algo que el propio Barbanegra había manipulado, luego frunció el ceño. No hubo reacción. Con los otros pude sentirlo en cuanto los toqué. Con este, no hubo reacción. Dejó el Grial de nuevo en la mesa con una prisa casi indecente. Puedes llevártelo de vuelta, señor Barbanegra. Barbanegra guardó el Grial, casi luciendo herido cuando Fujimaru inmediatamente le entregó a Machi algunas toallitas desinfectantes, que la niña tomó agradecida. La mano de Romani se levantó.
Una pregunta. Dijiste que Francis Drake probablemente está en el calabozo de Largo. Barba Negra asintió, mientras guardaba el grial en uno de los bolsillos de sus pantalones. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Ella todavía es una humana viva en este momento, no una sirviente. Y una bastante importante, también. ¿Qué tipo de prioridad deberíamos darle a rescatarla? Romani frunció el ceño. Realmente no sería bueno que provocáramos una distorsión mayor en el proceso de resolver esta singularidad. Barba Negra asintió. Si hubieran pasado 20 años, te diría que no te preocupes tanto, pero tienes razón. La bruja todavía tiene mucho que lograr antes de que muera y sea enterrada en el mar, solo para que resulte que fingió su muerte para ocultar el dorado, solo para que ese tal Nathan Drake lo rastreara todos siglos después, y no obtuviera nada de eso, excepto algunas historias. No puedo permitir que mi gran error arruine la historia. Kratos parpadeó. Conocía ese nombre. Había competido contra alguien con ese nombre, al mismo tiempo que había luchado contra otros, como el músico más grande de la historia. ¿Cómo conocía Barba Negra, de todas las personas, a este mismo hombre, si era el mismo hombre? Barba Negra seguía hablando. Aún no puedo eliminar la venganza. La invocación por sí sola sería como tocar la campana de la cena para todas las criaturas de Medea, y conociendo mi suerte, serían lo suficientemente rápidos para invadirnos y no podríamos escapar antes de que Hércules llamara a la puerta. Se encogió de hombros. Es por eso que reservamos a mi dama para las escapadas, no podemos avisarles cuando ya saben dónde estamos. Mary se levantó de la silla. Supongo que eso significa que estamos arriba de nuevo, entonces. Anne frunció el ceño mientras seguía Mary. Tantos viajes en poco tiempo es un poco peligroso, pero, ninguna parte de todo esto es segura, dijo Barba Negra, con voz cansada. Plaga y muerte, simplemente ser llamado como sirviente es más peligroso que nuestras profesiones elegidas en la vida, ya que, en el mejor de los casos, estamos en una guerra sin restricciones con otros 6 monstruos de la historia que generalmente nos superan en poder y armamento. Entonces, a veces, te pasa esto. Su brazo se movió en un círculo, indicando que su situación actual, la singularidad, o toda la incineración de la humanidad, era el esto del que estaba hablando. Solo quería a Miaren, pero quejarme de ello no cambiará nada. Se pasó las manos por la cara. Deberían quedar algunas horas de oscuridad. ¿Quieres partir ahora, Chaldea, o descansar y comenzar a moverte una vez que el sol se esconda bajo el horizonte mañana? Kratos, personalmente, estaría feliz de salir de este refugio estrecho y avanzar hacia un objetivo definido, pero, como Da Vinci había dicho de él, no se quedaba quieto. Y tenía reservas de resistencia mucho mayores que el otro maestro de Chaldea. Fujimaru, retumbó, el nombre de la chica era una pregunta. ¿Puedo seguir? Dijo ella, casi demasiado rápido. Por favor, no dejes que me detenga. Si es necesario, puedo dormir en el barco. Puede que no sea tan veterana como mi padre, pero la manzana no cayó demasiado lejos del árbol. Hizo una mueca. Y sería mejor traer a mi sensei aquí, si realmente vamos a encontrarnos con 2 de sus estudiantes en algún momento. Suena como si nos fuéramos entonces, dijo Avenger. ¿Qué significa eso para mí, Grumps? Sé que Red quiere cambiar a los Evans, pero ¿me vas a mantener aquí o me vas a enviar al banquillo? Medusa era la única de los aliados que podía dañar a Heracles de manera permanente. Sin embargo, es como su hermana. Si la toman, podrían sustituirla por Euryale-chan, terminó Blackbeard. Pero ese también es un riesgo que posiblemente correrías con Quirón en el campo, aunque no es un dios en absoluto, pero es divino a través de sus padres. Aunque, tal vez Hércules dudaría en sacrificar a su maestro, tal vez no. Cuchulain, si ese es el druida de tu grupo, podría correr el mismo riesgo sin ese sentimentalismo profesional que Quirón podría tener. Inclinó la cabeza. Sin embargo, Sakamoto no es un nombre con el que esté familiarizado, así que no puedo comentar sobre eso. Su esposa es una mujer dragón flotante a la que le gusta usar un traje de colegiala, dijo Avenger, ignorando los frenéticos movimientos de silencio de Fujimaru. La mandíbula de Barba Negra cayó. ¿En serio? Ante el asentimiento de Avenger, y los más resignados de Machi Fujimaru, chasqueó los labios.
Las chicas monstruo y los furries no son lo mío, pero le doy la razón por vivir el sueño. Es una inspiración para todos nosotros, al fin y al cabo. Su rostro se torció en una mueca. Aunque no tengo idea de si un dragón funcionaría para el pequeño plan de Jason. Probablemente sean una elección más segura que algunos de los otros, por lo menos. Señaló a Marianne. Además, dijiste ellos. También conseguiste un sirviente 2x1. Fujimaru se rió. Sí. Fue un poco sorprendente, la verdad. Yo estaba pensando que eran algo único, y luego el primer servant con el que nos topamos aquí tiene el mismo trato que ellos, unidos en vida y muerte y todo eso. Y además tiene la oportunidad de tener a su waifu con él. No hay justicia en el mundo, te lo aseguro. Barba Negra levantó las manos hacia el techo, cada movimiento exagerado, luego se desplomó en su silla. Bueno, puedo cantar muerte a los normies más tarde. Tenemos una línea ley que saquear. Mary comenzó a dirigirse al túnel que conducía al exterior. Iré a asegurarme de que el camino esté despejado. No deberíamos haber atraído ninguna mirada, pero siempre existe la posibilidad de que haya una patrulla de esas cosas cerca. Barba Negra gimió, pero asintió con la cabeza. Y si las hay, dependiendo de dónde estén y qué tan cerca estén, podríamos abandonar este refugio. Sus ojos se posaron en Kratos. Y eso podría significar que tendríamos una vista previa de lo bien que te enfrentarás a Heracles, lo que sería bueno y malo a la vez. Bueno, porque nos permitiría evaluar qué parte de tu arsenal podría ser capaz de quitarle una vida a ese monstruo. Malo, porque permitiría que Medea y Jason vieran lo mismo. Golpeó su cabeza contra la mesa. Y lo último que queremos hacer es dejar que esa psicópata de Caster tenga tiempo para analizar una de nuestras grandes cartas del triunfo y crear contramedidas. La subestimé una vez, y la culpa es mía por hacerlo. No voy a dejar que me deje en evidencia de nuevo. Sus dedos tamborileaban con un ritmo inestable y nervioso sobre la mesa mientras esperaban. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero que en realidad fueron solo unos minutos, Mary estaba regresando al refugio. Parece despejado. Si nos vamos mientras todavía hay algo de oscuridad, deberíamos ponernos en marcha. Kratos se levantó de la silla, el resto lo siguió. Anne se apartó de la pared y rápidamente se puso a la par de Mary, charlando con su compañera. Detrás de ellas, Barba Negra saludó con la mano, todavía despatarrado en su silla. Diviértete saqueando la Leiline. Y no hagas nada que yo no haría. Los pasos se desvanecieron a medida que se alejaban, por el túnel, y Barba Negra se quedó allí, solo. Durante un largo momento, se quedó sentado allí, antes de suspirar con cansancio. De vuelta a la rutina. Esta pelea no se va a ganar sola. Cansado, se levantó y se encorvó de nuevo hacia el desorden de su habitación. Alta mar. Unas horas después. Entonces, probablemente debería haber preguntado esto mientras estábamos esperando, pero ¿dónde está exactamente esta Leiline? Fujimaru estaba acurrucado en la parte delantera de la nave, con Machilor el Mello y Segundo también en el área general. La lluvia finalmente había parado un poco mientras se acercaba el amanecer, no es que realmente pudieras decirlo, ya que los cielos todavía estaban horriblemente nublados. No en qué isla, lo sé, aclaró rápidamente, mientras Román comenzaba a abrir la boca. Pero en qué parte, específicamente. Voy a tener que revisar el escudo de Macie para ver si hay uno de esos cascos con luz, si está en algún lugar profundo debajo de la tierra. Román presionó un par de teclas, y luego una imagen de la isla en cuestión apartó su rostro de la pantalla del comunicador. Playa sur de la isla, al menos lo más cerca que podemos decir. Si te acercaras desde el sur, probablemente podrías conectarte con ella sin siquiera poner un pie en tierra, pero como vienes desde el norte, Fujimaru asintió. Significa que tenemos que tomar una decisión. ¿Caminamos por la isla o navegamos alrededor de ella? Mary. El grito de Fujimaru llamó la atención de la mujer más pequeña. Tengo una pregunta. ¿Anne puede tomar el timón o debo ir hacia ti? Mary no respondió, solo hizo un gesto con la mano, por lo que Fujimaru, con la ayuda de Macie, se puso de pie y se abrió paso por la cubierta del barco hasta donde estaba Mary. Y lo hizo con estilo y gracia. Es bueno saber que todavía tenía sus piernas de marinero.
A diferencia de Avenger y Laurel Mello y Segundo, quienes eran poco más que vacas en patines a bordo de un barco en movimiento. ¿Qué es?, preguntó Mary mientras Fujimaru se acercaba, sin apartar la vista del horizonte que se iluminaba rápidamente. Fujimaru señaló el mapa que se mostraba en su comunicador, específicamente, el área marcada como justo sobre la línea Ley. El Dr. Roman dice que la Ley Line está ahí, cerca de la playa sur. Como ustedes son los expertos en ese lugar, pensamos que deberíamos preguntarles cuál es la mejor opción. ¿Navegar hasta allí o cruzar la isla? Mary dejó escapar un largo suspiro, considerándolo. Hacerlo por mar nos permitiría, esencialmente, hacer un ataque y agarrar la Ley Line, pero cuanto más tiempo estemos en el mar, mayor será el riesgo de que nos detecten. Ya sea por una de esas criaturas, por la adivinación de Medea o simplemente por la pura mala suerte de toparnos con el algo. Entrecerró los ojos cuando las nubes comenzaron a aclararse. Y vamos a tener que atracar en el primer lugar que tengamos la oportunidad. Moverse a la luz del día, incluso con esa capa de nubes, es demasiado riesgo. Y el muelle más cercano estaría en el lado norte de la gran isla, dijo Fujimaru. Básicamente, dijo Mary. Girando un poco el timón, la cuestión es el tiempo. Perderíamos un día esperando a que anocheciera y luego probablemente medio día para llegar a la playa, suponiendo que el viento sea favorable. El dedo de Fujimaru recorrió la imagen de la isla de norte a sur. Y recorrer la isla a pie significaría que podríamos movernos durante el día. ¿Cuánto tiempo se tarda en ir desde donde esté tu muelle hasta la línea Ley? Depende del camino que tomes. Supongo que querrás seguir tierra adentro, ya que te mantendrá fuera de la vista de largo, si pasa, o de un banco de esas cosas. Otro giro de 1 minuto de la rueda, y los dedos de Mary tocaron los radios. Suponiendo que nada decida interponerse en tu camino, probablemente sea alrededor de 1/3 de un día en el camino más rápido. Tal vez un poco más lento en el viaje de regreso, ya que es más cuesta arriba en el camino de regreso. Fujimaru soltó una risa seca. Nada se interpondrá en nuestro camino, ese será el día. Especialmente, trató desesperadamente de no pensar, con lo tranquilos que habían ido hasta ahora sus 2 viajes por mar. Mary soltó una risa similar en respuesta. Pero sí, así son más o menos tus 2 opciones. Pasar un día esperando a que anochezca, y luego, con suerte, aterrizar rápidamente en la línea Ley y salir corriendo antes de que Medea se dé cuenta, o nos invadirán esas criaturas. O ir a pie y luego tener que volver corriendo al muelle, ya que en cuanto te conectes a la línea Ley, Medea lo sabrá y vendrá corriendo. Mary miró a su alrededor. Además, ¿dónde está Kratos? No debería ser él quien me pregunte sobre esto. Fujimaru parpadeó e hizo una mueca, aunque lo ocultó con toda una vida de práctica. Está debajo de la cubierta, descansando. Probablemente es lo que debería estar haciendo yo, y probablemente haré después de que terminemos aquí. Pero soy completamente capaz de tomar grandes decisiones por mí misma, incluso lo hice durante la última singularidad. La voz de Anne llegó desde detrás de Fujimaru. Eso no es lo que Mary quiso decir. Realmente no tenemos idea de qué tipo de orden jerárquico tienen en Chaldea, simplemente asumimos que el dios era el que tomaba todas las decisiones. Más o menos, confirmó Mary, un poco avergonzada. No quise ofenderlos. Solo los observé y me pareció que todos le estaban haciendo caso, así que asumí. Se encogió de hombros. Lo siento si me equivoqué. Los dioses no eran más que mitos y leyendas en nuestros tiempos. E incluso como sirvientes, lo más que hemos visto son deidades menores como Euryale o semidioses, son bastante comunes en el trono. Lo cierto es que, otro encogimiento de hombros. La jerarquía siempre fue algo con lo que los dos teníamos que tener cuidado. Incluso en los barcos cuyos capitanes no se aferraban a esa vieja superstición de que las mujeres traen mala suerte en un viaje, las chicas piratas como nosotras teníamos que ser muy cuidadosas, incluso cuando pretendíamos ser hombres. La boca de Anne era una línea sombría. El único barco en el que realmente nos sentíamos seguras era el de Jack, e incluso entonces, cuando prácticamente lo dirigíamos, era solo porque la tripulación pensaba que ambas éramos sus mujeres lo que les impedía albergar ideas sobre nosotras, y no la gran competencia que demostrábamos al dirigir las cosas.
La reputación de Jack era suficiente, a pesar de sus innumerables defectos personales, para disuadir a cualquiera de ellos de intentar algo. Es diferente, ahora que somos sirvientes, pero aún así, los viejos hábitos son difíciles de eliminar y todo eso, terminó Mary. Y aunque somos sirvientes, no somos los ejemplos más impresionantes de ellos. Un solo mago de la era de los dioses se encargó de nosotros hace apenas unos días, y también nos respaldaron algunos otros sirvientes. Hizo una mueca. Eso sí, uno de ellos era el capitán, y está en el mismo barco que nosotros, y Euryale tampoco está exactamente inclinando la balanza del poder. Héctor es el más fuerte de todos nosotros. Ahora que Erit se ha ido y Asterios está herido, e incluso él no pudo ni siquiera arañar a Medea. Aunque Jason ayudó un poco con eso, al menos. Fujimaru parpadeó y lo pensó. Nunca había habido ningún tipo de conversación sobre quién de ellos estaba tomando la iniciativa en las singularidades. Como habían observado, ella siempre se había limitado a dejarle la palabra a Kratos. Incluso antes de saber que alguna vez fue un dios de la guerra, era bastante obvio que tenía mucha más experiencia que ella, tanto en la vida como en la lucha. Pero al mismo tiempo, la había escuchado a ella, y no solo a ella, también a los otros sirvientes, cada vez que alguno de ellos tenía algo que aportar. Así que la cuestión de quién superaba en rango a quién no había surgido. Simplemente ambos compartían lo que su padre habría llamado el peso de saber que la responsabilidad recae en ti. No es que ella hubiera tomado muchas decisiones como esa hasta ahora. Sí, cuando se separaron en Roma, ella había sido la que estaba a cargo de su mitad de la ecuación, hasta cierto punto. Todavía estaba el Nerófano en la habitación, que en realidad estaba tomando las decisiones para el ejército en general, pero una vez que Kratos se había conectado nuevamente con ellos, ella se había desvanecido un poco en el fondo. Ojo, en ese caso, todos estaban bailando al son de Nero, ella siendo la emperadora y todo eso, y no era como si no hubiera hecho nada desde el momento en que liberaron a Iskandar y se dirigieron hacia la capital romana unida. Había terminado la mayor parte de sus días con los brazos hundidos en el cadáver de un homúnculo, tratando de averiguar exactamente cómo Lev había diseñado su lealtad y qué mecanismos de seguridad había tenido en caso de que se volvieran contra él. Pero aún así, eso la hizo pensar. Después de despertarse, se había hecho una promesa a sí misma: no volver a correr. Y no estaba corriendo, estaba ahí mismo, en el frente, luchando, o al menos tan bien como podía, dado que era una humana insignificante rodeada de fantasmas sobrehumanos del pasado de la humanidad y una turista muy, muy poderosa de otro universo. Pero debería estar haciendo más. Por otra parte, podría estar pensando demasiado en las cosas. Las cosas estaban funcionando hasta ahora, y ella realmente todavía estaba tratando de ponerse al día en muchas materias. Hechicería, supervivencia en la naturaleza, entrenamiento básico de combate. Guerra. Internamente, suspiró y decidió pensar en esto más tarde. Al menos, le daría algo en qué pensar mientras intentaba quedarse dormida. Lo que probablemente debería ser pronto, con toda honestidad. Iremos por tierra, dijo, poniendo fin a la discusión. Estoy bastante segura de que Kratos estará de acuerdo conmigo, y se lo comentaré cuando se despierte o si está despierto cuando vaya a dormir. Pero por lo que he visto, normalmente trata de hacer las cosas de la forma más directa posible, así que esta vez no debería ser diferente. De acuerdo, dijo Mary. En realidad no cambia nuestros planes inmediatos de ninguna manera significativa. Nos dirigíamos al muelle norte sin importar lo que eligieras. Y parece que te vendría bien dormir un poco, dijo Anne, mientras Fujimaru intentaba, sin éxito, reprimir un bostezo. Sí, voy para allá ahora, dijo Fujimaru, saludando por encima del hombro mientras comenzaba a moverse hacia las escaleras que conducían a la cubierta inferior. Despiértanos cuando lleguemos al muelle, o si sucede algo horrible, aunque Masia y el señor probablemente me levantarán antes de que llegues allí. La gran isla. Temprano en la mañana del día ella tenía razón. Kratos había estado de acuerdo con ella.
Ella había recibido un gruñido de aprobación y un simple «partiremos cuando lleguemos a la orilla», antes de que él se recostara en el suelo de la pequeña cabina y se volviera a dormir rápidamente. En serio, su padre le había dicho que los soldados veteranos desarrollaban la capacidad de dormir en cualquier lugar y en cualquier momento, y la capacidad de Kratos para hacer exactamente eso solo le recalcó lo mucho que probablemente había visto en su vida. Él había dejado la hamaca para ella, aunque primero había tenido que echar a Avenger de ella. Incluso si era lo suficientemente grande para dos, y dado el apodo de Barba Negra de los piratas Yuri para los dueños del barco, podía adivinar por qué no estaba dispuesta a acurrucarse con Avenger y su frío brazo de metal y todos sus bordes y puntas duras en un futuro cercano. Y roncaba. Segundo Strike. Había enviado a la mujer a la superficie para que vigilara y le enviara un mensaje a Kratos si algo sucedía, y Avenger había cumplido, quejándose todo el camino fuera de la habitación. Y si la mirada, acompañada de dedos que apuntaban, primero a los ojos de Avenger, luego directamente a la propia Fujimaru, era una indicación, la cama de Fujimaru en Chaldea probablemente se quedaría sin sábanas, o algo aún peor, en un futuro cercano. Problemas para otro día. Se había acurrucado rápidamente en la hamaca y había dejado que el balanceo del barco la arrullara hasta quedar dormida. No había sabido nada más hasta que Mash se había entrometido en sus sueños para hacerle saber que habían llegado. Ahora, aquí estaba ella, cerrando la marcha con su caster, mientras Kratos y Mash, en virtud de sus formas más grandes, o el enorme escudo de Macie, abrían un camino a través de la maleza para ellos. Si bien no estaban limitados por la necesidad de dejar la menor cantidad posible de señales de su paso, a Avenger todavía se le había prohibido usar fuego para despejar un camino. «Se me ha ocurrido algo», dijo un sudoroso Lord el Mello y segundo, las primeras palabras que había pronunciado en horas. «Suponiendo que hagamos la conexión con la Leyline que necesitamos, pero el Argo está cerca. El plan sería quedarnos y luchar, o ir a través de la isla de regreso al barco». Se apartó el pelo empapado de la cara. Fujimaru le había prestado una de sus gomas para el pelo unos minutos después de comenzar la caminata, y Avenger se había ofrecido a trenzarle el pelo, ya que el hombre no tenía idea de cómo hacerlo. Aparentemente su asistente, el que podía luchar contra los Servants directamente, también se encargó de su cabello, pero simplemente se había atado el pelo hacia atrás con una mirada resuelta en su rostro, uno que no había durado mucho. Probablemente se estaba arrepintiendo de no haber dejado que Avenger le trenzara el pelo. Era tan fino que, incluso atado hacia atrás, todavía se las arreglaba para meterse en su cara. Lo pregunto porque no sería adecuada para semejante maratón. Pero cambiarme revelaría al menos algunos de nuestros otros sirvientes a nuestros enemigos. Mientras que Ryder podría permanecer anónimo, hay pocas posibilidades de que Jason y Heracles, si conserva algún vestigio de su mente, no reconozcan al arquero de mi maestro. También puedes decir lo mismo de la jinete de Kratos, murmuró Avenger. Incluso si sus caminos no se cruzaran en la vida, apostaría mis dientes delanteros a que podrían darse cuenta si ella los muestra demasiado. La Medea que conocimos armó las cosas con una rapidez aterradora, después de todo, y esta es ella, solo unos años más joven, pero probablemente igual de inteligente. Kratos se quedó callado por un largo momento, con el ceño fruncido mientras usaba su hacha para cortar un grupo espeso de enredaderas. La batalla no nos favorece en este momento. Como él, de alguna manera se las arregló para hacer que un gruñido pareciera un gemido. El capitán dijo que cuando ataquemos, debe ser decisivo. Con la naturaleza de nuestros enemigos y el noble fantasma de Heracles, puede que no tengamos una segunda oportunidad. Otro gruñido. Si nos persiguen, la montura de Ryder sería la mejor forma de escapar, como en la campaña francesa. Incluso mostrándola, tienes razón en que probablemente la identificarían fácilmente, ya sea con tiempo suficiente o con suficiente información. Probablemente sea la mejor de las pocas opciones malas que existen, dijo Lord el Mello y segundo. Regalamos lo mínimo que podemos, mientras preservamos la mayor parte posible de nuestro arsenal. Lev también sabía bastante sobre nosotros, dijo Mash. Pero no sabemos si quien lo haya reemplazado está compartiendo información con Jason como lo hizo Lev con Baldur, o con los sirvientes de la singularidad romana.
Si es que están trabajando con Jason, o simplemente arrojaron un grial a este lugar y se sentaron a mirar. Avenger gimió. Demasiados malditos desconocidos. Al igual que la última vez. Yo diría que sería imposible para uno de mis estudiantes trabajar con el tipo de monstruos que acabarían con la humanidad, pero, Quirón frunció el ceño. Como sirvientes, nuestras opciones a menudo son limitadas, si no nos las quitan por completo. Si fue convocado por el reemplazo de Lev, él y todos los que están en el Argo pueden tener tan pocas opciones como Rómulo y el resto. Era bajo y silencioso, pero todos escucharon el gruñido de Kratos, incluso por encima de los sonidos del grupo que avanzaba a través de la maleza. Las palabras de Quirón eran solo otro recordatorio de lo poco que le importaba al hombre el sistema de sirvientes. Por lo que Mach y los demás le habían dicho, lo aceptaba como una especie de mal necesario, pero aún así lo molestaba. Dada su historia de fondo con los dioses griegos, donde había sido prácticamente su sirviente, en cierto sentido, no era sorprendente. Según Q, había tenido que ser engatusado fuertemente. Q había usado el término culpable para que convocara a un sirviente en primer lugar, y eso casi había salido terriblemente mal cuando Medusa había visto a un dios frente a ella y había llegado a conclusiones, probablemente razonables dada la reputación que tenía el panteón griego, pero incorrectas en esta circunstancia específica. Y ese era el único sirviente que había convocado. Sus otros dos eran acompañantes, Q, uno bienvenido de su primera operación, y Avenger. No era desagradable en estos días, pero todavía ponía a prueba la paciencia del hombre a veces. Supongo que podrás preguntarle eso cuando lo veas, murmuró Avenger. Suponiendo que no salga corriendo por las colinas al verte, dadas algunas de las historias de lo que lo hiciste pasar. Se escuchó una risa resonante desde fuera de la pantalla. Solo es señal de un buen maestro, Avenger, dijo Q, todavía riendo. Si alguna vez nos encontramos con mi maestra, probablemente haría lo mismo, pero nunca diré que no estoy agradecido con la anciana por convertirme en el hombre que soy. Jason probablemente siente lo mismo, en lo más profundo, en lo más profundo. Kratos se detuvo y levantó una mano. Estamos cerca, dijo, olfateando el aire, una acción que Fujimaru imitó de inmediato. Sí, allí estaba, sal en el aire. Será agradable salir de estos malditos bosques, se quejó Avenger, mirando a su alrededor. Es demasiado jodidamente silencioso. Fujimaru no podía encontrar en sí misma el valor para estar en desacuerdo. Era una chica de ciudad, nacida, criada y educada en Tokio, en su mayor parte, pero todos los veranos o más los había pasado en las selvas de Alemania, al menos durante una parte de su descanso de un mes de la escuela. Y nunca había escuchado que el bosque estuviera tan silencioso, incluso teniendo en cuenta las diferencias entre un Schwarzwald alemán y una jungla de una isla tropical. Había habido un silencio en el aire desde el momento en que habían dejado la cala donde Merian y habían atracado, silencio roto solo por los sonidos de su paso y la poca conversación que habían tenido. Y Lorelmeyo y segundo, o Kongmin, para ser específicos, había estado convencido de que los estaban observando, aunque ni siquiera él había podido localizar a su observador. No hace falta decir que todos estaban en guardia. Probablemente tendrás que estar en las aguas poco profundas para conectarte, susurró Román, habiéndose dejado llevar por la extraña vibración que rodeaba a su grupo. La Leiline en realidad no toca esta isla en absoluto, solo pasa por debajo del mar. O bueno, bajo la tierra bajo el mar. El punto es que la playa probablemente no estará lo suficientemente cerca. Miró hacia un lado. Con suerte, solo serán las aguas poco profundas. Pero si no, bueno, le enseñé a nadar a Mash. Y supongo que el resto de ustedes saben cómo. Una ronda de asentimientos, a excepción de Avenger, quien, después de un momento de mirar hacia adentro, murmuró. En realidad no sé si puedo o no puedo, supongo que tendré que construir algunos dispositivos de flotación en tu brazo, entonces. Avenger miró la pantalla de Da Vinci con algo parecido a una mirada de horror. Luego, salieron de debajo del dosel de la jungla y el estado de ánimo algo alegre del grupo se desplomó. Mientras echaban su primer vistazo a la playa. Son muchos, dijo Fujimaru, tragando saliva. Era una convención de demonios marinos en la playa.
Hasta donde alcanzaba la vista, las criaturas parecidas a estrellas de mar vagaban, casi sin rumbo fijo sobre la arena, o salían chapoteando de las aguas con sus tentáculos, envueltos alrededor de algunos peces que luchaban. Peces que no lucharon por mucho tiempo, ya que casi de inmediato fueron arrojados a la garganta llena de dientes de la cosa, suponiendo que uno de sus compañeros no chocara contra él, con tentáculos intentando alejar la captura de su grupo, banco. No tengo idea de cómo se suponía que se llamaba un grupo de esas cosas, compañero. Mientras observaban la marea de carne gomosa, había al menos 3 o 4 peleas aún en curso. Los ojos de Lore, el Mello y Segundo estaban recorriendo la playa. Concmin cuenta 43, y puedo apoyar eso. Y 10 híbridos también, aunque eso no explica ninguno que pueda estar bajo el agua o fuera de la vista. De hecho, había una agrupación obvia de los híbridos, fácilmente aparente dado que caminaban erguidos. Aunque eso no habría sido necesario para detectarlos, ya que estaban sentados alrededor de una mesa rudimentaria, aparentemente hecha de madera flotante y otros restos, con piedras que servían como asientos. Match estaba entrecerrando los ojos para mirar a los híbridos. ¿Están bebiendo? Mientras buscaba los binoculares en su escudo, Fujimaru le puso con cuidado un toque de refuerzo en los ojos, algo en lo que ella y el señor de la torre del reloj habían estado trabajando en los últimos días, y celebraron en privado cuando su visión se agudizó, y no se quedó ciega temporalmente, lo que solo estaba sucediendo 3 de cada 10 veces últimamente. «Vaya. Ellos son y no son», dijo. «Tienen tazas y cosas, pero simplemente están sentados allí». Como si realmente no supieran qué hacer a continuación, Match, que había estado mirando a través de sus binoculares, los bajó con un escalofrío. Barba Negra dijo que Jason capturó a Sir Francis Drake, pero ¿qué pasó con las tripulaciones de sus barcos? Medea debe estar usándolos como materia prima para hacer estos híbridos, dijo el señor de la torre del reloj, con un familiar desagrado en su boca. Lo que sea que les haya hecho debe despojarlos de la mayor parte de su humanidad, pero no de toda. Hizo un gesto hacia la mesa de híbridos. Cuando están desatendidos, o sin ninguna orden que seguir, algunos vestigios de lo que alguna vez fueron deben salir a la superficie. Entonces, están tratando de sentarse y beber en una taberna, como lo hacían antes, pero no saben cómo o por qué lo están haciendo. Match parecía estar entre estallar en lágrimas y enfadarse muchísimo. Les quitó lo que los hacía humanos. Ah, y ahí lo tienes, parecía que la locura empezaba a ganar. Entonces todo lo que podemos hacer es ofrecerles toda la misericordia que podamos, gruñó Kratos, que parecía marchar al mismo paso que la ira de Sukhoi. Y Avenger tampoco parecía muy feliz. Había un olor a carbón que empezaba a emanar de su dirección general. Entonces, ¿cuál es el plan? Cuando eliminamos al híbrido la última vez, el resto corrió como perras. Levantó el brazo izquierdo y apuntó. No sé cuál es el alcance del Murderarum, pero podría intentar dispararles desde aquí. Probablemente sea mejor que no lo hagas, dijo Lore el Mello y... Queremos revelar la menor cantidad posible de nuestras cartas en esta pelea y en cualquier combate antes de lo que probablemente será nuestro único intento de matar a Hércules. Usar un noble fantasma como ese va en contra de eso, a menos que la situación sea mucho más grave que esta. Y, pensó Fujimaru, había visto a Avenger tratando de jugar a juegos de disparos en primera persona en la sala de juegos. No diría que la mujer no podría acertar con un arma nuclear en el costado de un granero, pero estaba cerca. Esperar que ella diera en el blanco desde esta distancia con una precisión milimétrica era, bueno, digamos que no contendría la respiración. Kratos se estiró y liberó su hacha de su arnés. Entonces entraremos, duro y rápido. Avenger suspiró y bajó el brazo, pero asintió, mientras Kratos se giraba hacia ellos, con el ceño fruncido. Uno de nosotros, yo Avenger, tendrá que luchar contra los híbridos y eliminarlos, mientras que el otro protege al grupo. Si nuestros enemigos nos están observando, no podemos permitirnos el tiempo que tomará matarlos a todos. Sacar la cabeza, esperar que el cuerpo muera, asintió el señor de la torre del reloj. El impulso por sí solo podría llevarnos lo suficientemente cerca para conectarnos con la Leyline, pero los números presentes presentarían un problema para escapar después de eso.
lo suficiente como para que la pérdida momentánea de nuestros miembros por el intercambio también pudiera ser un problema. Perder mis capacidades de combate por unos segundos no sería demasiado grave, pero Avenger es mucho más capaz que yo en ese sentido. Y probablemente tendríamos que cambiarla por Ryder para escapar rápidamente. Pero vamos a tener que cruzar la playa, al menos un poco para hacer contacto con la Leyline. Si estamos tratando de hacer esto lo más rápido posible, entonces atraerlos hacia nosotros no es el plan más eficiente, dijo Mash, mirando una pantalla en su comunicador de muñeca. De la manera difícil, entonces, gruñó Avenger. Siempre es la manera difícil. Pero a la mierda, soy incondicional. Hagámoslo. Miró a Kratos. Podría jugar a ser el guardaespaldas de Redwig aquí, o ir a cazar cabezas, o lo uno o lo otro. ¿Tienes una preferencia, gruñones? Consideró Kratos. Avenger, francamente, no era la adecuada para la tarea de protección. Todavía no había herido indiscriminadamente a un aliado, salvo ese encuentro inicial donde quemó a Jeanne, pero también estaban lejos de ser aliados en ese momento, pero era mucho más adecuada para un papel destructivo, como este. Una vez que el impulso inicial de nuestra carga se haya agotado, te entregaré los híbridos. La miró a los ojos. Acaba con ellos lo más rápido posible. Avenger hizo crujir los nudillos ruidosamente. Joder, órdenes recibidas. Seré la punta de nuestra lanza. Cuando te llame, ven a mí. Sus ojos se posaron en Mash. Manténlos a salvo. Te reforzaré una vez que Avenger esté en camino. Mash, si era posible, logró ponerse de pie aún más erguido. Sí, señor. Caster y yo proporcionaremos todo el fuego de cobertura que podamos, dijo Fujimaru. Mientras se mantiene lo más alejado posible. Si no hace nada más, sus vientos y el tipo de si caen rocas, todos mueren que puede hacer deberían ser capaces de bloquearlos o hacerlos retroceder un poco, incluso si no los derriba. Hizo una mueca y palmeó el arma que descansaba en su cadera. En el peor de los casos, podemos ver si las balas normales hacen algo con estas cosas, pero realmente esperemos que no lleguemos a eso. De lo contrario, me quedaré con el bueno de Gandr. Con un gruñido, Kratos comenzó a moverse, saliendo de la cubierta de los árboles, el resto del grupo pisándole los talones. Las criaturas no tardaron mucho en notar su aproximación. Solo habían cruzado una pequeña cantidad de terreno cuando una de las cosas emitió un sonido gutural, y una onda pareció atravesar todo el grupo, y el todo mayor se volvió hacia ellos, y la playa resonó con el sonido de sus gritos. Aquí vamos, murmuró Avenger, justo antes de estrellarse contra la primera ola de criaturas. El hacha leviatán era un borrón ante Kratos mientras cortaba y golpeaba, haciendo a un lado los cuerpos, aquellos que no estaban casi cortados en dos, y luego los levantaba y los arrojaba a un lado, ya que no tenía tiempo de desalojar los cuerpos en los que se había atascado su hacha, porque los atacaban por todos lados. Mash estaba golpeando a grupos enteros de criaturas a un lado, su escudo, nuevamente, no era adecuado para dañar a las criaturas en gran parte de sus hadas y su carne flexible. Avenger lo estaba haciendo mejor, presentando una ráfaga de acero arremolinada a cualquiera de los demonios marinos que se acercaran a ella, lanza y espada trabajando en conjunto, dejándolos como un destrozo desgarrado y sangrante. Y, como la lluvia había parado, ella estaba aprovechando al máximo el hecho de que su fuego estaba en plena efectividad. Algunos de los rápidos movimientos del grupo podrían haber sido para dejar atrás el rancio olor a carne quemada de demonio marino. Los rayos rojos de energía silbaban entre los tres que iban a la cabeza, aturdiendo a las criaturas el tiempo suficiente para ser asesinadas, aunque Fujimaru estaba teniendo cuidado de conservar su energía y elegir sus disparos. El Meiyoi no era tan conservador. Fuego, viento, rocas, hielo, todos los elementos a disposición del hombre se estaban desatando, aunque principalmente contra las filas que aún no se habían cerrado. El rostro del caster era la imagen de la concentración. Sin duda, sus dos mentes estaban trabajando arduamente mientras buscaba obstaculizar y frenar la presión de las criaturas que buscaban abrumarlos. Aún así, estaban disminuyendo la velocidad.
Si solo hubieran sido Mash, Avenger y él, posiblemente habrían seguido adelante, pero los Elmeyo y, lo que es más importante, Fujimaru no eran guerreros, no del calibre necesario para luchar en todos los bandos contra números mucho mayores como este. Fue solo la posible necesidad de una salida rápida lo que lo había llevado a intentar esto como grupo. De lo contrario, habría dejado a Fujimaru, Caster y posiblemente a Mash en la jungla. Pero, si sucediera lo peor, incluso la pausa del aterrizaje para dejarlos montar en Pegasus podría terminar mal. A mi señal, caigan al suelo, gritó, mientras pateaba a una monstruosidad que se agitaba y deslizaba el hacha Leviatán de nuevo en su arnés, las espadas del caos casi saltando a sus manos, sus empuñaduras ya calientes al tacto. Sus piernas se tensaron y, con un grito de hora, se elevó por los aires. Las espadas del caos barrieron el área a su alrededor, lo suficientemente bajas como para que las criaturas las esquivaran. Era casi imposible. Sin embargo, este golpe fue salvaje, sin control. Kratos no buscaba matarlos a todos, simplemente mutilarlos, causar suficiente alteración en las líneas para ganar unos pocos y preciosos momentos. Las cuchillas volaron de regreso a sus manos cuando aterrizó, y él sabía que tendría que ser rápido. Su escudo ya estaba encajando en su brazo. Vengadora. Gritó, una imagen en su cabeza gritando a través de la cuerda que conectaba sus mentes. Avenger estaba saltando por el aire, incluso cuando él se puso de pie, su cuerpo girando para que sus pies aterrizaran en su escudo. Dio un paso atrás, absorbiendo el impulso de su peso. Y luego su brazo se movió hacia adelante, lanzándola hacia el grupo de híbridos como una flecha de un arco. Una parte de él recordó su aterrizaje el día anterior, y esperaba que ella también lo recordara, y lograra un mejor aterrizaje. Pero no había tiempo ni siquiera para seguir su vuelo, solo estaba la presión continua de las monstruosas escurridizas. Avenger sabía, en cierto modo, que Kratos era fuerte. Joder, lo vio arrancar las puertas de Orleans de un tirón, como si hubiera abierto una lata de frijoles, ya saben, si es que lo hizo. Y es que Axe había dicho que no habían podido medir lo fuerte que era cuando llegó por primera vez. Sí, lo había entendido, o creía que lo había entendido. Pero mientras gritaba por el aire, sintiendo que la piel estaba a punto de arrancarse de su cara, se dio cuenta de que tal vez no lo había comprendido realmente. Aún así, fue una jodida emoción. Se estaba riendo, con la sangre ardiendo mientras cruzaba la distancia entre ellos y la triste excusa de bar que se había instalado en la playa, en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos. Tuvo el tiempo justo para cruzar los brazos, y las armas, frente a ella antes de estar casi cara a cara con un rostro arruinado que alguna vez había sido humano. Entonces sus brazos se doblaron hacia arriba y la cabeza de la cosa salió volando. Y se fue de cara contra la mesa. La madera salió volando en todas direcciones, los 9 híbridos supervivientes retrocedieron un paso mientras eran bañados por astillas. Cuando Avenger se levantó, los trozos de la mesa destrozada se deslizaron de su cuerpo, juró en el segundo en que regresó a Chaldea, que estaba trabajando en esta tontería del aterrizaje. Comer mierda como esta estaba dañando su credibilidad de genial. Las llamas parpadearon en el borde de su lanza mientras la barría frente a ella, mirando fijamente cada rostro deformado que la rodeaba. Bien, monstruos malformados. ¿Qué va a hacer? ¿Uno a la vez, o todos a la vez? Parecía que fue todo a la vez, ya que todos atacaron contra ella, saliendo de sus gargantas arruinadas sonidos que nada debería estar haciendo. Pasó su lanza a través de la nuez de Adán del más cercano, incluso a través del anillo de tentáculos que brotaban de su cuello. La maldita cosa no cayó, incluso intentó empujarse a lo largo de su lanza para llegar a ella. Lo que significaba que su lanza estaba atascada, y tenía 8,5 mutantes, porque ese sí estaba sintiendo esa lanza a través de su tráquea, incluso si todavía venía, que se acercaban hacia ella. Soltó su lanza, levantando la pierna de golpe para golpear el mango contra la arena. Eso inmovilizaría al ensartado por un par de segundos al menos, y con suerte le daría más tiempo para acabar con los otros. Sin embargo, le dejó un arma sin usar. El brazo asesino y su espada tendrían que ser suficientes. Bueno, y su fuego. Cortó el brazo asesino en el aire y una ola de fuego arrasó a los 3 que intentaban trepar por su trasero. No les gustó eso, a juzgar por los ruidos que hicieron, tampoco a su nariz.
Esas cosas olían a mierda asquerosa normalmente, asarlo solo lo empeoraba, tenía que esperar, como con su lanza, que el muro de fuego mantuviera su retaguardia a salvo por unos segundos. 2 a su izquierda, 2 a su derecha por donde empezar, antes de que los que estaban a su lado pudieran tomar la decisión por ella, se lanzó hacia la derecha, con su espada a la cabeza. Le arrancó unos cuantos dedos tentáculos al más cercano, ya que tenía la mano extendida para alcanzarla como un idiota, pero como todos los demás a los que había herido, solo logró enojarlo. El otro se abalanzó, sus manos que no eran más que fauces llenas de dientes, llenaron su visión antes de que agachara la cabeza y sintiera saliva lloviendo sobre su cabello. Jodidamente asqueroso. Se levantó con un uppercut de Murder Arm, la fuerza del golpe fue suficiente para levantar a la cosa del suelo. Antes de que llegara demasiado lejos en el aire, su brazo de metal voló hacia adelante, agarrándolo por la garganta. Sus dedos apretaron, y esperaba escuchar el sonido de huesos quebrados en cualquier segundo. Excepto que no parecía que hubiera huesos que romper. Los pulpos y los calamares no tienen huesos. Estas cosas tampoco deben tenerlos. ¡Oh, fuego del infierno! Se dio la vuelta y arrojó la cosa gorgoteante, que todavía la estaba alcanzando incluso cuando ella intentó estrangularla, contra sus 2 amigos que venían hacia ella desde la izquierda. Todos cayeron en un montón, lo que le permitió ir directamente hacia el que le había cortado algunos dedos. Era duro y desconcertante de ver, y probablemente podría encargarse de unas pocas docenas de humanos fácilmente. Ella no era humana. Y por difícil que fuera de ver, se había curtido haciendo atrocidades en Francia con Gilles a su lado. Su espada cortó, quitándole el brazo con el que intentaba bloquear tan fácilmente como si estuviera cortando un pastel en la cafetería. Antes de que pudiera procesar la pérdida, se llevó el brazo al pecho y, aunque no era exactamente adecuado para eso, le atravesó el ojo a la cosa como lo habría hecho Berserk saber con su estoque. Por si acaso, atravesó con un cuchillo lo que fuera que le estuviera sirviendo de cráneo y la cosa cayó. Esperaba que para siempre. Ya había empezado a darse palmaditas en la espalda, cuando una cuerda húmeda de carne se envolvió alrededor de su brazo izquierdo y la apretó. Tropezó mientras la tiraban en un círculo, luego comenzó a moverse en dirección al monstruo que la tenía atada. Era una lengua larga y prensil que una de las 3 de atrás había salido de su boca y estaba tratando de levantarla del suelo. La cosa incluso parecía una rana, con sus ojos saltones e inyectados en sangre, pero no creía que la nueva dama dragón de Red quisiera comerse a esta rana. De lo que no tenía tiempo de preocuparse en este momento. Los 3 que había derribado se estaban deslizando hasta ponerse de pie, y Frogface tenía 2 amigos que intentaban flanquearla mientras él enfrentaba su fuerza contra la de ella, esencialmente inmovilizándola. Así que estas cosas podían pensar un poco. Debería haber elegido un plan mejor que intentar dominar a un sirviente, idiota. Su brazo de metal se cerró alrededor de la lengua, y ella se alegró inmediatamente de que solo obtuviera las más mínimas sensaciones de tacto a través de ella, no es que alguna vez admitiera eso, y aprietó, sus afilados dedos clavándose. Hubo un sonido de desgarro, y ella destrozó la cosa. Y luego su brazo ardió. Mientras la cosa gemía, ella sacudió la lengua flácida de su brazo como si estuviera en llamas, lo cual se sentía así dado lo que su brazo estaba gritando. A pesar de que no podía perder el tiempo, todavía echó un vistazo a su brazo izquierdo una vez que se liberó del abrazo de la cosa. Agujeros. Había agujeros silbantes en su armadura, y su piel parecía como si alguien le hubiera pasado un rallador de queso. Jodida sangre ácida. Esta cosa tenía jodida sangre ácida, o sangre cáustica al menos. Y la había liberado a lo largo de la lengua cuando se la había arrancado. Quienquiera que hubiera juntado todas esas cosas tenía unas tendencias sádicas increíbles, y ella lo sabría, dado lo que había hecho al principio como sirvienta. Al fin y al cabo, lo similar reconocía lo similar. Y esas tendencias surgieron al frente cuando ella hizo descender sus lanzas sombrías. Lo inteligente sería hacerlas llover sobre las 3 que estaban más cerca, sacarlas de la pelea. Así que, por supuesto, puso todas y cada una de ellas en la que le había quemado el brazo. Tonta, sí, pero 3 abajo.
lo que significaba que 5 de ellas la atacaron a la vez por su estupidez. Ya podía imaginar el sermón que recibiría después de que todo esto terminara de parte de Grumps. Retrocedió, agachándose y esquivando una ráfaga de manos con garras, tentáculos con ventosas, brazos rematados con múltiples pinzas de cangrejo e incluso un par de fauces chasqueantes y dentudas que intentaban arrancarle pedazos. Los bastardos no estaban al nivel de un sirviente, pero aún así eran peligrosos, como su brazo dolorido podía atestiguar. Y trabajaban como una maldita manada, acosándola por todos lados, lo cual tenía sentido, después de todo. Las espeluznantes mascotas de Gilles casi parecían tener algún tipo de mente colmena funcionando en Francia. Sin embargo, ella consiguió dar golpes, cortando con la espada para parar los ataques y sacar sangre donde pudiera, aunque los que tenían los inicios de un caparazón quitinoso eran lo suficientemente resistentes como para que su armadura rudimentaria solo se agrietara cuando chocaba con su espada, en lugar de sangrar a las cosas. Aún así, tenía un plan, de verdad. Un sirviente podía sentir un poco su arma, incluso cuando no estaba en sus manos, por lo que estaba cayendo hacia atrás donde estaba su lanza. Cuando su pie la tocó, su brazo izquierdo hizo un agarre hacia atrás y giró, golpeando al par líder de abominaciones con su compañero casi inerte. Rápida como un rayo, soltó el mango, girando, con su espada afuera, por si acaso los otros 3 decidían usar ese momento para apresurarla. Lamentablemente, no lo hicieron. Habría hecho las cosas más fáciles si uno de ellos hubiera decidido empujar sus caras en el camino de su espada. Pero al menos ahora estaba mirando en la misma dirección que el extremo comercial de su lanza. Canalizó maná a través del mango de su lanza, y la cosa casi muerta empalada en ella pasó a estar completamente muerta, mientras aceleraba el ciclo de vida de las cosas que la ponían del lado malo, pasando de viva a viva pero en llamas a ceniza. 4 abajo. Lo que todavía dejaba 5 en pie para que ella las manejara. Ella movió su lanza horizontalmente frente a ella, el aire brillaba alrededor de la punta, que ahora brillaba al rojo vivo. Uno de ellos se interpuso en su camino, pensando que, como con su espada, su lanza rebotaría en el caparazón de cangrejo que estaba haciendo crecer. ¡Ja! Error, perdedor. Todo lo que obtuvo para sí mismo fueron unos momentos de ver cómo era la vida cuando estabas en 2 pedazos del mismo tamaño, antes de que otra lanza invocada desde el cielo lo derribara para siempre. Ella dio un paso hacia el vacío donde había estado parada y golpeó con el hombro a una criatura contra su compañera. Tal vez no tuviera la masa de Grumps, pero tenía poder de sobra en su esbelto cuerpo, y eso ignorando que también puso su codo de metal en el estómago de la cosa para enfatizar más. En retrospectiva, fue bueno que lo derribara y que usara su brazo asesino para el trabajo, porque cuando la cosa se tambaleó y cayó al suelo enredada con una de las otras, una boca babeante se abrió en su estómago y apenas logró evitar engancharse a su brazo de metal. Tal vez solo la hubiera agarrado, o tal vez su baba era ácida como la sangre de la otra, y ella recibiría otro sermón de la dama loca por dañar su obra. Pero de cualquier manera, esquivó una bala. A diferencia de las 2 cosas que habían caído al suelo, que no pudieron esquivar la columna de fuego que dejó caer sobre ellas. No sabía si eso lo hizo por ellas, pero las mantendría fuera de su cabello por un segundo o 2 más mientras rodaban y chillaban. Eso la dejó con 2 contra 1 en pie, ni siquiera remotamente cerca de una pelea justa. No es que esta hubiera sido una pelea justa, pero podía admitir que podría haberlo hecho de forma un poco más inteligente. Uno de los 2 últimos se estaba atragantando, probablemente intentando cubrirla con algo vil y tóxico. Su lanza le dio en la garganta, poniendo fin rápidamente a esa mierda. Su lanza cortó su carne gomosa y le arrancó la parte superior de la cabeza al otro antes de que pudiera parpadear. Claramente, pensó que su arma se habría quedado atascada en la garganta de su amigo, o se habría derretido por completo. Como ella dijo. Idiota. Se volvió hacia los 2 últimos que casi había visto con binoculares en la playa. Uno de ellos no se movía, pero ¿dónde diablos estaba el otro? Era lo único que se interponía entre ella y hacer una pose de victoria. Echó un vistazo a la playa, y notó que Kratos mantenía la marea de Griblies alejada de Red, Skeax y Luigi. No es que los 3 no estuvieran contribuyendo cada vez que tenían la oportunidad, para su crédito, buscando al último híbrido, y lo vio, cojeando lentamente hacia las olas.
¿A dónde crees que vas?, gritó, empezando a meterse en las aguas poco profundas tras él. Grunts le dijo que los sacara a todos, y maldita sea, no iba a dejar esto solo parcialmente hecho. El agua estaba empezando a lamer sus tobillos cuando las partes de su cerebro que eran yo comenzaron a gritarle. Fue cuando ella gritó de vuelta, haciendo una mueca de dolor de cabeza incipiente, que se dio cuenta de que la marea estaba bajando. Lo que no estaba nada bien para la hora del día, incluso en esta extraña singularidad anegada. Se aferró a la conexión que tenía con su maestro y gritó a lo largo de su longitud. Kratos, podríamos tener un problema. Porque si bien no sabía por qué las partes de su materia gris, que eran como Jeanne, estaban haciendo un berrinche, sí sabía que cuando comenzaban a armar un infierno, generalmente era por algo muy, muy malo. Las únicas 2 veces que esa parte de ella había hecho ruido anteriormente fue cuando Red estaba poseído y cuando Lev se despojó de su piel humana. Y ambas veces apestaron. Obtuvo el equivalente a un gruñido interrogativo a través de su conexión, y la neblina roja que siempre cubría su mente cuando estaba en medio de desmembrar cosas tampoco ayudaba a comunicarse con el grandullón, pero en realidad no podía transmitir exactamente lo que estaba recibiendo de su cerebro. Apenas había comenzado a explicar: son las partes de Jeanne en mi cabeza que se vuelven locas, cuando las olas se retiraron y 3 cabezas deformes salieron del agua. 3 híbridos más, arrodillados en el agua más profunda y griega. Inclinándose y cantando. ¡Oh, demonios, no! Esto no puede ser bueno. El que estaba tropezando a través de las olas, con la piel casi quemada de negro, levantó las manos en súplica. ¡Oh, súplica! Escupió algo con una voz confusa que posiblemente no podía ser ningún idioma humano. Y luego se desplomó entre el triángulo de 3 híbridos arrodillados. Una de ellas levantó un cuchillo dentado, que parecía hecho de un gran trozo de coral, y luego le entregó los ojos a Kratos. Sus piernas la sacaron inconscientemente del agua, mientras la parte Jeanne de su cerebro comenzaba a dar la alarma de verdad. El cuchillo cayó, se derramó sangre sucia y, a través de su vínculo con Kratos, escuchó al Dog gritar: firma masiva detectada. No es un sirviente, pero, y luego, todo lo que estaba diciendo se vio ahogado por el repentino desplazamiento de galones y galones de agua, mientras algo titánico se tambaleaba en el aire. Avenger simplemente se detuvo, el movimiento de sus piernas cesó mientras su cerebro intentaba asimilar lo que estaba viendo. Había sido una ballena, una vez, pensó. Esa era una de las pocas cosas en el océano, al menos según el conocimiento humano, que podría haber llegado a ser tan grande, y la forma no era la adecuada para que hubiera sido un calamar gigante. Y la piel se parecía más a la de un cetáceo, aunque algunas partes, y por partes se refería a áreas lo suficientemente grandes como para albergar un parque infantil, se estaban volviendo escabrosas y moteadas. Las manchas de piel todavía eran de un azul prístino, casi incorrupto, pero el resto de su piel ni siquiera podía decir de qué color era. Todos los intentos de describirla hacían que las palabras se deslizaran como fideos fuera de su cerebro. Los percebes adheridos a ella habían sido afectados de manera similar, porque los percebes no tenían una dentadura rechinante. Por encima del chapoteo, mientras este crimen contra la naturaleza se encallaba, podía escuchar un coro de dientes rechinando, una y otra vez. Había ojos en todas partes, de todos los tamaños, todos girando locamente, pero los 2 más grandes, aproximadamente en los lugares correctos para una ballena viva y saludable, estaban fijos en su pequeño grupo. Mientras se elevaba de las olas, pudo ver que una de sus aletas frontales era menos una aleta, y más una mano gigante y palmeada, una atravesada por venas negras y con uñas afiladas en la punta. Se impulsó hacia el aire del mar y bramó con una boca llena de dientes amarillos y astillados, emitiendo un ruido inaudible en la playa, que era como dagas directamente en las partes más sensibles de su cerebro. ¿Qué coño estaba pasando en esta singularidad? Ni siquiera se dio cuenta de que se había dado la vuelta y había comenzado a abrirse paso a través de los demonios marinos hasta que estuvo de pie al lado de Kratos, e incluso el consuelo que normalmente habría obtenido de tener un dios rudo entre ella y esa cosa era menor de lo que normalmente sería, porque Jesús saltó sobre Cristo, esa cosa era enorme. Podría enterrar su lanza, brazo y todo, hasta su hombro, y no creía que golpeara nada más que grasa.
Mientras se empujaba hacia la orilla, se acercó a los 3 híbridos, que seguían inclinándose y rascándose ante él. Ni siquiera se detuvo, simplemente bajó la cabeza e inhaló. Sus adoradores desaparecieron en su garganta, todavía croando alabanzas, incluso mientras eran devorados. La cara de Red estaba blanca como una maldita sábana mientras miraba hacia arriba, y hacia arriba y hacia arriba, al horror. Eso es realmente grande. No creo que tenga nada en mi arsenal que esa cosa siquiera note. Tragó saliva. Si alguien tiene una idea brillante, ahora sería el momento. Kratos estaba comenzando a decir algo cuando la abominación llegó a las aguas poco profundas y volvió a bajar la cabeza. Y comenzó a vomitar un maldito ejército de demonios marinos. Joder, gruñó Avenger. Es un maldito criador de esas cosas. Kratos tomó ambas espadas en su mano izquierda, mientras su lanza se formaba en su derecha. Despejaré un camino para nosotros. Vengador, una vez que lo alcancemos, nos dividiremos y lo atacaremos por ambos lados. Sus ojos parpadeaban por todo el cuerpo de la criatura. Yo diría que le saquemos los ojos, pero, sí. Tenía ojos de sobra. Haz una señal si te estás agobiando. Puedo intentar atraparlo en formación sin retorno, dijo un elmello y muy serio. Si no hay nada más, eso debería inmovilizarlo por un tiempo y permitirte lidiar con el enjambre. De lo contrario, su boca era una línea sombría. Al igual que mi maestro, no sé cuánto daño real podré hacerle a algo tan grande. Mantén a los más pequeños alejados de nosotros lo mejor que puedas, retumbó Kratos, su lanza comenzando a brillar. Y mantén a Fujimaru a salvo. Se volvió hacia su protector. Mash, ¿dónde crees que harás más bien? En defensa de Fujimaru o con nosotros. Creo, la chica tragó lentamente. Creo que vas a necesitar toda la ayuda que puedas conseguir. El señor puede atrapar a cualquier criatura que se acerque demasiado. La formación de Kongmin consistía en mantener a los enemigos atrapados. Y esas cosas probablemente no sean tan inteligentes como los soldados de Wei. Es una opción, convino el señor de la torre del reloj. Puedo manifestar por completo el laberinto centinela de piedra de Kongmin si es necesario, aunque sería una gran pérdida para el maestro. Señor, si mantiene a esas cosas alejadas de mí, entonces, por todos los medios, toma cada gota que tenga de sobra. La mano de Fujimaru descansaba sobre su pistola. No es que vaya a ser buena para mucho más contra algo así. Bien podría ser la mejor batería que pueda ser. Afortunadamente, magia no es un gran recurso para mis reservas. La marea de muerte succionada se estaba acercando, y la cosa ballena casi estaba fuera de las aguas poco profundas. Kratos gruñó, levantando su lanza. Nos movemos. Síganme de cerca. La punta de su lanza brilló de color blanco, aunque con poder y no con calor, como lo hacían los Vengadores, y luego casi pareció teletransportarse directamente a través de las primeras filas de los demonios marinos que se acercaban. Aunque, por los cuerpos destrozados que dejó a su paso, no fue tanto una teletransportación como simplemente atravesarlos. Avenger estaba tan atónita que estaba unos pasos detrás de Mash, quien no había dudado en seguir a Kratos en absoluto. Kratos se deslizó hasta detenerse, una explosión de viento despejó el suelo a su alrededor, y retrocedió, con el brazo levantado, Draupnir apuntando al cielo. Un momento después soltó la lanza, arrojándola al aire. Y una lluvia literal de lanzas descendió sobre el ejército de demonios marinos que los rodeaban, izquierda, derecha y centro cayendo bajo la lluvia de muerte. Joder. Necesitaba aprender a hacer eso. ¡Muévete!, gritó Kratos, ahora con una espada en cada mano, mientras atacaba directamente a la ballena, las lanzas seguían cayendo a su alrededor. Esta vez, Avenger estaba justo detrás de él, Mash mantenía el ritmo. Un segundo antes de que se enfrentaran por completo a la cosa, las espadas en cadena de Kratos ya volaban por el aire para hundirse en la cara del monstruo y, de un tirón, lo siguió, impactó, liberó sus armas y comenzó a cortar. Desde detrás de ellos, sintió una oleada de maná. Probablemente Luigi estaba armando su laberinto, pero Avenger solo tenía ojos para la cosa frente a ella, su lanza brillaba tan caliente que era casi doloroso mirarla mientras la enterraba en la aleta izquierda, la aleta real, no la casi mano, de la criatura.
Tuvo que volver a meterla en ella, porque, joder, esa cosa tenía una piel densa. Aún así, no estaba dispuesta a no llevar su parte y atravesó el arma, aunque no estaba segura de si la cosa lo sintió, dado el hecho de que ella era prácticamente del tamaño de un insecto para él. Puso un poco de fuego en la herida en cualquier caso, solo para mostrarle que incluso las picaduras de insectos podían doler, cara de idiota. Match estaba golpeando la otra aleta, habiendo roto algunas de las uñas maltratadas, pero por lo demás parecía haber tenido tan poco efecto en general en lastimar a la cosa gigantesca como lo había hecho Avenger. Algo que no se podía decir de Kratos. Prácticamente estaba tallando patrones en la cara de la cosa, algo que realmente no parecía apreciar, dados los gritos furiosos que estaba haciendo. Se agitó, un escalofrío recorrió su cuerpo, su carne tembló de una manera tan antinatural e inesperada, la maldita cosa casi parecía como si estuviera causando espasmos en ciertas áreas a pedido, estaba jodido. Que Kratos fue tomado por sorpresa y se arqueó mientras levantaba sus espadas para hundirlas en el hocico de la ballena. Dio una voltereta en el aire, ya apuntando sus armas a la criatura, tratando de detener su caída y retroceder a donde había estado jinsueando a la cosa, cuando inhaló. Y un hedor pútrido los invadió. Fluyendo desde la parte posterior de la cosa, un segundo antes de que el líquido comenzara a caer sobre la playa en masa. Si la sangre ácida de la lengua de esa cosa había sido dolorosa, esto era una jodida agonía. No sabía si era ácido, o simplemente algo tan malditamente tóxico, pero se sentía como si estuviera parada justo en el derrame de un volcán activo. Cada gota que la tocaba se sentía fundida. Escuchó una voz que gritaba de dolor y le tomó un segundo darse cuenta de que era la suya. A través de la neblina de dolor, vio a Match resguardándose bajo su escudo. Una parte de ella, una parte que no estaba reviviendo los momentos inmediatos en que le habían arrancado el brazo, esperaba que Red estuviera fuera del alcance de esto, porque la chica, al no tener la dureza de un sirviente, se derretiría en esta mierda. Un pequeño consuelo. Parecía que los Sea Devils eran tan vulnerables como ellos. Los que los rodeaban se atragantaban y morían mientras el rocío caía sobre ellos desde arriba. Pero eso no hizo nada por la increíble cantidad de dolor con el que estaba lidiando aquí. Su cerebro se estremecía en su cráneo, la información parecía tardar una eternidad en llegar de sus ojos a su mente, y vio en cámara lenta como la ballena abominación, sí, estaba decidiendo ese nombre, se apoyaba en sus dos aletas retorcidas y se levantaba del suelo, empujando su parte trasera hacia ellos. Oh. No tenía esa cosa de aleta de cola, demonios, ¿cómo se llama eso? ¿Un juque, o algo así? Como las ballenas que Dios diseñó, no, tenía un lío de tentáculos, porque por supuesto que los tenía. Tentáculos que venían directamente hacia todos ellos. Match, en virtud de estar debajo de su escudo, y por lo tanto no bañarse en la ducha de mierda cáustica que Avenger era, pudo evitarlos, lanzándose hacia atrás hasta que estuvo fuera de alcance. Avenger lo intentó, lo hizo, pero sus brazos se sentían hechos de plomo, mientras trataba de levantar sus armas para defenderse de las protuberancias que la agarraban. Se las arregló para partir un tentáculo por la mitad con su lanza, pero fue demasiado lenta. Antes de que pudiera retirar su arma, otro tentáculo se enroscó a su alrededor. Kratos descendió del cielo, con la piel humeante, y cortó directamente el tentáculo, levantando una salpicadura de arena al aterrizar. Su pie golpeó, empujando a Avenger hacia atrás, fuera del alcance del agarre del monstruo. Antes de que pudiera darse la vuelta y apuntar con sus armas, una marea de carne gomosa fluyó sobre él y, rápido como un rayo, fue engullido. Todavía escuchó sus rugidos mientras volaba hacia atrás, por un segundo, antes de que la cosa abriera sus fauces y arrojara a Kratos dentro de ella, y por su garganta. La mente de Avenger se detuvo de golpe. ¡Oh, diablos! No. El dolor que estaba sintiendo de repente se sintió como si estuviera a 1.000.000 de millas de distancia. Su brazo comenzó a silbar, los fuegos de su interior buscaban escapar, aunque no había liberado los sellos en él. La cosa estaba conectada a sus nervios, o lo que fuera que pasara por ellos en un sirviente, por lo que estaba leyendo cuán jodidamente muerta estaba esa cosa, solo que aún no lo sabía. Kratos estaba vivo, todavía podía sentirlo a través de su vínculo, pero incluso una dosis diluida de los jugos digestivos de esa cosa la había jodido.
Él obtendría esa mierda directamente de la fuente. Resistente como era, de ninguna manera duraría mucho contra eso. Entonces ella le abriría un camino de salida. La ballena abominación estaba deslizando su trasero detrás de ella, lo suficientemente consciente como para darse cuenta de que ella y Mash estaban fuera de su rango de arrebato, y necesitaría deslizarse más cerca para intentar hacerles lo que le hizo a Kratos. Oyó los chasquidos de su brazo asesino, mientras su mano se preparaba para deslizarse fuera del camino, cuando el monstruo gigante de repente se congeló y, por primera vez en la pelea, hizo lo que sonó como un ruido de dolor. Entonces, sus mandíbulas comenzaron a temblar. La mandíbula de Avenger cayó, su rabia incandescente olvidada, cuando las mandíbulas de las cosas comenzaron a temblar. Luego, centímetro a centímetro tortuoso, comenzaron a abrirse, revelando a Kratos. Estaba encajado en la boca de la cosa, su piel cubierta de feas manchas, la mayoría de ellas supurando rojo. De alguna manera se las había arreglado para enrollar una de las cadenas que lo ataban a las cuchillas alrededor de un gran diente torcido en la mandíbula de la criatura, y luego había hundido la propia cuchilla en el paladar. Era ese brazo y sus piernas los que aplicaban la presión que abría las mandíbulas. Con la otra mano, estaba enviando al compañero de la espada a desgarrar la garganta, y a los demonios marinos que lentamente, pero de manera constante, se arrastraban por la garganta de la bestia para atacar al irritante que estaba dañando a su madre, anfitrión. Nido. Insanamente, los estaba manteniendo a raya, todo mientras enfrentaba su fuerza contra la de las mandíbulas del monstruo, y estaba ganando en ambos malditos frentes. Pero cada vez aparecían más y más de los jodidos monstruos estrella de mar a cada segundo. Ella ya había empezado a correr, atada y jodidamente decidida a que de ninguna manera lo dejaría hacer esto solo. Y, para su disgusto, Mash había empezado a correr antes de que se le ocurriera a Avenger hacerlo, por lo que estaba siguiendo a Skeax en esto y, 2 veces en un puto día. No sabía si estar enojada consigo misma u orgullosa de la chica, en realidad. Pero ambos estaban golpeando los pies, las piernas tensas mientras se preparaban para saltar hacia la boca de la cosa. No lo lograron, pero solo porque algo más los venció. De la jungla salió una maldita andanada de artillería de flechas, cada una de ellas apuntada con precisión milimétrica. Algunas cayeron desde lo alto, formando un arco que las clavó en los muchos ojos de la ballena abominación. Sus 2 ojos, después de unos segundos, imitaban bien a los alfileteros, aunque eran alfileteros que soltaban un líquido espeso y viscoso cuando se los clavaba. El resto de las flechas volaron como si tuvieran mente propia, directo a las fauces de la criatura. No tenía el mejor ángulo, ya que se estaba acercando a la cosa, pero podía ver que cada flecha que volaba hacia esa boca golpeaba a uno de esos demonios marinos. Entre Kratos y quienquiera que estuviera disparando para ellos, la marea de refuerzos estaba siendo empujada hacia atrás. Era hora de llegar allí. Voló por el aire con gracia y belleza, y finalmente logró un maldito aterrizaje, en parte porque clavó su lanza entre 2 de los dientes de la bestia, pero no comió una mierda en el aterrizaje, así que a la mierda con tu cara de ballena. Ella ancló sus pies lo mejor que pudo, porque el dueño de la boca en la que estaban todos se agitaba como un loco, tratando de desalojarlos, y ella realmente esperaba que no pudiera forzar la mierda en la que los empapaba a salir de su garganta como lo hacía por su espiráculo, y se volvió hacia Kratos, que estaba usando ambas manos, empujando contra el paladar del monstruo. Mash vio el problema en un instante. Kratos simplemente no era lo suficientemente alto. Podrías haber tenido un Kratos sobre sus hombros, y luego otro así, y aún así no habría sido lo suficientemente alto como para forzar a las mandíbulas a abrirse por completo. Necesitaban algo más grande. De repente, tuvo una idea. Una idea loca. Macie, estás pensando en lo mismo que yo. La voz de Senpai de repente llenó su mente, y su cuerpo se inundó de calor, mientras su maestro comenzaba a desviar maná hacia ella. Hazlo. La base de su escudo se estrelló contra la carne blanda, parte de la cual salpicó su brazo, que comenzó a chisporrotear, pero ella lo ignoró resueltamente. Noble fantasma despliegue. Señor. La luz comenzó a desplegarse desde su escudo en una telaraña cada vez mayor, mientras ella empujaba su voluntad hacia su habilidad máxima. La cosa que una vez había sido una ballena, emitió un solo balido de confusión. Chaldeas.
antes de que un conjunto literal de imponentes paredes se manifestara en su boca, y, con un crujido que sonó como un bosque cayendo, sus mandíbulas se abrieron, mucho, mucho más allá de lo que incluso esta cosa malsana debería haber sido capaz de manejar. Chica inteligente. Kratos había dejado caer sus manos a los costados, sus palmas silbando. Miró a Avenger y dijo dos simples palabras. ¡Qué malo! La sonrisa de Avenger podría haber cortado el cristal. Con jodido placer. Su mano se levantó de golpe y los fuegos acumulados en su interior se encendieron en un frenesí, mientras arrojaba el equivalente emocional de un camión lleno de nitro en ellos. El dolor mientras su carne ardía por el vómito de esta cosa. Tener que ser salvada de sus tentáculos por Kratos. Kratos siendo devorado. Y el trío de híbridos que se habían escondido bajo el agua, y el que ella no había matado siendo el sacrificio que había llamado a esta maldita cosa. Porque esta maldita cosa que estaba aquí probablemente era al menos parcialmente culpa suya, por no acabar con los híbridos más rápido. Sí. Avenger estaba enojada. Este es el aullido de alguien que borra una maldita abominación del mundo. No sé dónde está tu cerebro, pero lo estoy cocinando. La Grondement du Daine, Mark Foucault Fandide. El retroceso casi la hizo volar y la envió volando de la boca de la ballena abominación. Pero apretó los dientes y se aferró a su lanza como si le fuera la vida en ello. Porque no había forma de que se perdiera ver morir a esa cosa. La suave carne de la garganta de la cosa se vaporizó cuando su rayo se acercó a ella. Sintió que daba en el blanco cuando finalmente llegó a la parte posterior de la garganta del monstruo, y no hubo resistencia. Un segundo después, su láser volaba hacia el cielo y su brazo gemía al expulsar vapor. Avenger respiró entrecortadamente mientras su mano volvía a deslizarse hacia su lugar. Aunque, como dijo, no sabía dónde guardaba el cerebro una cosa tan jodida como esta, estaba bastante segura de que lo había conseguido, al menos si estaba en cualquier lugar del área de la cabeza. Porque por el tamaño de la herida de salida, le había volado la mayor parte del cráneo. Podría haber conducido al menos un par de camiones a través del agujero que había hecho. Casi compensó el hecho de que casi cayera de bruces mientras sus piernas tiraban la toalla para mantenerse erguida. Afortunadamente, Kratos la atrapó antes de que se llenara la cara de la mierda asquerosa que esta cosa usaba como saliva. Sí, puede que haya puesto un poco demasiado en ese trago, dijo, ante la ceja levantada del hombre. Pero que me jodan si no fue genial. Y quemé la cosa, tal como pediste. Se rió hasta el suelo, sin importar que tenía que mantener un brazo alrededor del hombro de Grunts debajo de ella hasta que sus piernas recuperaran algo de vigor, como si él la estuviera cargando en brazos de novia, o colgando sobre su hombro como había cargado a Skeax cuando huían de Fafnir y ese idiota de Baldur. El tamaño de la muesca que acababa de hacer en su cinturón la tenía demasiado eufórica como para preocuparse. Red y su caster los estaban esperando cuando aterrizaron, Red con un puño extendido, que Avenger golpeó con una risa triunfante. Y luego, una vez que estuvo segura de que sus piernas la sostendrían, agarró el brazo de Skeax y le dio lo mismo, porque la niña les había hecho una gran ayuda allí. Fue solo cuando la euforia comenzó a desvanecerse que recordó las flechas y miró a su alrededor. Sí, el puñado de Sea Devils que no se habían derretido por la lluvia ácida tenían un montón de flechas que sobresalían de ellos. Entonces, probablemente no era un enemigo. Las flechas no eran realmente lo de Jason o Medea, y este Heracles era un berserker, no un arquero. Kratos aparentemente no quería correr riesgos, y todavía se veía muy mal, aunque ella podía ver que su piel comenzaba a sanar lentamente, las partes rojas donde su carne había sido quemada se estaban volviendo de un color menos enojado, mientras le hacía un gesto a Mash. Ve y conéctate a la Leyline. Esto tomó más tiempo de lo previsto, no sabemos qué más puede venir por nosotros. Además, hay que considerar a quien sea que estuviera brindando apoyo de fuego, dijo Red, con los ojos en la línea de árboles, mientras Mash se adentraba en las aguas poco profundas. No nos están disparando, así que, eso es bueno, ¿verdad? Romaní, retumbó Kratos, una pregunta tácita en el nombre del hombre, uno que la Doque entendió de inmediato. Comprobando ahora, comenzando a escanear desde tu posición en la playa, murmuró para sí mismo durante unos segundos, luego asintió. Firma de sirviente detectada, y también se dirige hacia ti.
Lanzó un silbido. Rápido. Sus ojos captaron movimiento en los árboles, y luego alguien aterrizó justo frente a ellos. Una persona muy familiar. Arquero Berserk, espetó, reconociendo fácilmente a uno de sus lacayos de Francia. Uno a quien no había podido pagarle punto o bien incluso si yo la hubiera hecho por ella. Match, que acababa de regresar de sincronizarse con la línea Ley, también entrecerró los ojos y, lo que es más importante, levantó su escudo, apresurándose a colocarse entre su maestro y el arquero. Y a pesar del dolor que probablemente sentía, el hacha de Kratos apareció en sus manos, como si hubiera saltado de su arnés. Atalanta, gruñó. Sus manos se alzaron de golpe, sin ver su arco por ningún lado. Espera, espera. Dio un paso atrás, con las piernas tensas. Lo sé, era un argonauta, pero no estoy con ellos. Dejé a Jason en la primera oportunidad que tuve. Su voz era quejumbrosa. Estás aquí para detenerlo, ¿verdad? Ante sus asentimientos, continuó. Entonces, por favor, déjame ayudar. Lo que sea que los caldeos pudieran haber estado a punto de decir se detuvo, cuando una ola de sed de sangre, de furia que hizo que la rabia más cegadora de Avenger pareciera la rabieta de un niño pequeño, los invadió. Atalanta palideció. Heracles, ya viene.